Bienvenidos a este live sobre la herida emocional del juicio, la injusticia. Aquí. Perfecto. Vale, venga. Bueno, bienvenida Guiomar, que ahora hacía tiempo que no hacíamos un live, juntas. Sí, También, claro, ha pasado un poco todo el verano, todas estas cosas. Bueno, ya estamos casi en noviembre, pero sí que es cierto que han pasado muchas cosas. Así que bueno. bueno, Y y ha pasado, o sea, Plutón sobre mi Sol y en cuadratura al tuyo, porque tenemos el Sol en el mismo grado en signos, o sea, en Aries y en Capricornio respectivamente, ¿no? Entonces, eso también ha supuesto bastante proceso interno de las dos, ¿no? De cada una por su lado, pero como muy... sí, sí, la verdad es que sí, que yo, bueno, llevo sintiendo eso, ¿no? Meses, además también esa necesidad de estar hacia adentro, ¿no? Porque es como un proceso muy interno que quizá todavía no podemos totalmente descifrar, pero que está sucediendo internamente, ¿verdad? O sea, por lo menos es como lo estoy sintiendo yo. Y también esa necesidad de estar como, sí, ¿no? Como en esa especie de recogimiento y de no acabarle de encontrar palabras, saber que está pasando mucho proceso dentro y bueno, y ya resurgiremos como las mariposas, ¿no? Un poco el proceso de la oruga, tal cual, como esa, ¿no? Sí, por lo menos eso esperamos, ¿no? Porque claro, no se sabe, no podemos saberlo. Hay un plan mayor del Exacto, universo que a saber a dónde nos lleva y bueno, a, a dejarnos llevar, ¿no? tal cual, tal cual. Y bueno, pues hoy queríamos hablar de esta herida, ¿no? De, bueno, del juicio, de la injusticia y también ahora me venía, bueno, juntamente con la injusticia, la palabra traición. Entonces, queremos hablar de todos estos temas en este live. Y bueno, pues si Guiomar nos empiezas a explicar cómo está, ¿no? El cielo astrológicamente y como ya sabéis, pues iremos comentando, ¿no? Desde la perspectiva astrológica, desde la perspectiva psicológica, desde vivir desde el ser y desde las constelaciones, pues vamos a poner un poco de luz, ¿no? A todo esto que está pasando. Así Ujú. que bueno, Marte, ¿qué pasa con Marte, Plutón, todo esto? A ver, cuéntanos. Claro. Bueno, Marte está haciendo oposición a Plutón y lo va a estar haciendo hasta abril, Ujú. más o menos, o sea, va a ir fluctuando un poco, pero básicamente hasta abril tenemos a Marte en Cáncer en oposición a Plutón a finales de Capricornio y principios de Acuario, ¿no? Y esto es un aspecto de que tu voluntad no pinta nada, ¿vale? Es un aspecto que se relaciona cuando tienes en tu carta natal con abusos, con el victimismo, con la injusticia en cierta manera, porque, o sea, si te comparas con los demás, porque estás sufriendo en la impotencia de un Plutón-Marte que te toca de forma natal, pues entonces te vas a quedar diciendo por qué los demás pueden y no y yo no, ¿no? En ese sentido injusticia o injusticia porque abusan de mí, en ese sentido, ¿no? O sea, por abuso de poder, ¿no? Y además Marte está en caída, está en cáncer, que es un signo que lo debilita, porque en las aguas cancerianas la energía de Marte se enfría, o sea, se disuelve mucho y entonces no tiene mucha capacidad de expresión. Pero eso también está bien. Aunque al estar con Plutón e incluso en Cáncer, sí que pueden haber como expresiones disruptivas, ¿no? de esa expresión, ¿no? A nivel planetario, pues quizá puedan verse terremotos, volcanes, o sea, momentos en que la energía por fin se libera de golpe, Sí, ¿vale? sí. Porque se ha estado aguantando, ¿no? Y con ese sentimiento de injusticia. No sé si Mm. querías decir algo, pero Sí, sí, quería... que justamente, ¿no? El domingo pasado hicimos las astroconstelaciones y fue muy curioso, ¿no? Bueno, lo explicaste tú después, ¿no? Marte está en cáncer y veíamos que el representante decía, es que no estoy en mi sitio, es que yo aquí no estoy, ¿no? O sea, lo que tú decías, ¿no? Que es un planeta que no está a gusto ahí y que justamente también lo que viene es como a romper, ¿no? O sea, cáncer es, ¿no? También la familia, todo esto que es muy sistémico, ¿no? Todo lo que ocurre a nivel familiar. Y es un poco, el mensaje era un poco
lo que estás comentando, ¿no? Romper esos patrones familiares para que también, bueno, romper en el sentido de que nos demos cuenta que muchas veces no estamos en nuestro lugar y que a nivel sistémico, ¿no? Y que no estamos en nuestro lugar por esas fidelidades al sistema. Entonces, ese Marte en Cáncer, que no está en su lugar, pues nos muestra a nosotros también que nosotros no estamos en nuestro lugar. Y cuando vivimos la herida de la injusticia, eso es clarísimo. Sí, que esto es lo que dices, es un poco una paradoja, ¿no? Porque por un lado somos fieles al sistema, eso quiere decir que repetimos las historias de nuestros ancestros y aquí me quedo en la familia y haciéndolo de siempre por culpa y pertenencia, pero al mismo tiempo no estoy en mi lugar, o sea, mi lugar no es ese. Es decir, por fidelidad, por culpa, me quedo donde no pertenezco. En el Exacto. fondo, creyendo que así voy a pertenecer. Que eso es un Sí, poco la paradoja, sí. ¿no? Es totalmente y paradójico. Y aquí quiero entrar ya, ¿no? En qué significa a nivel sistémico, porque a nivel sistémico, ¿qué va a pasar cuando uno vive injusticias? Y claro, estamos hablando que es, si te sientes identificado, como una de las mayores heridas que vives en tu vida o que has vivido y que van a venir sobre todo de heridas de la infancia, ¿vale? Heridas de la infancia donde hayas vivido situaciones muy injustas, hayas tenido, por ejemplo, padres muy estrictos, donde haya habido mucha rigidez en el entorno, donde hayan habido situaciones donde no podías hacer nada, ¿no? Esa sería esa situación de injusticia, pero incluso desde situaciones leves, ¿eh? O sea, también tenemos que entender, vamos a poner que, bueno, pues que eres hijo de un matrimonio donde, por ejemplo, pues no se tratan bien tus padres y tú pues sientes que es injusto, pues vamos a poner el típico caso, ¿vale? Papá no trata bien a mamá, y tú te sientes ahí con impotencia porque no puedes salvar esa situación. ¿Y qué ocurre? Que vas a sentir como esa injusticia y vas a ponerte en el rol del salvador. O sea, porque todos los niños queremos, tenemos esa sensación de que podemos hacer magia y de que queremos salvar a papá y a mamá. Entonces, ¿qué pasa? No nos vamos a colocar en nuestro lugar y después, en nuestra vida adulta, vamos a seguir atrayendo situaciones que sentimos injustas. Claro. Porque siempre Y atraemos. claro, y en este caso, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner este caso y vamos a poner el caso de que estos padres se separan y tal. ¿Qué pasa? Tú adquieres el rol del salvador y ¿qué te va a pasar? Porque esto lo comento específicamente porque creo que es algo que se está viendo mucho ahora, en estos momentos, en estas situaciones, y te va a costar mucho aceptar la autoridad. O sea, eres una persona, o sea, si tienes la herida de la injusticia, tienes un tema con la autoridad. ¿Vale? Y tener un tema con la autoridad, ¿qué significa? Tener un tema con papá, ¿vale? Significa tener un tema con la ausencia de papá, o sea, o papá ha sido ausente o un papá súper estricto. Entonces no has podido tomar a papá y tú intentas suplir ese rol. Entonces, como ha habido ausencia o como ha habido un padre muy estricto, pues tú quieres tomar ese rol. ¿Vale? Uh-huh, uh-huh. Entonces vas a tener conflictos con la autoridad. Sí, y un padre ausente no significa que no esté, sino que no haga función de padre. Exacto, exacto. O sea, ausente puede ser que haya muerto, que se hayan divorciado tus padres o que haya estado, pero no haya estado emocionalmente. Uh-huh. ¿Vale? Puede ser, por ejemplo, un padre que viaja mucho o un padre muy afeminado, Uh-huh. un padre Exacto. silencioso que no se impone o no hace esa función. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que tú no vas a tener, o sea, no recibes esa energía de papá y por lo tanto temas con la autoridad y también esa sensación de que lo tienes que hacer tú todo solo, ¿no? Porque cuando tú sí tienes el soporte de un padre, ¿no? El padre está presente y el padre te ayuda en muchas ocasiones. Y sobre todo cuando sales a la vida, ¿no? Recordemos que papá nos enseña a salir a la vida y a relacionarnos con los demás. Entonces, cuando no está, tú vas a tener también con esta herida de injusticia la sensación de que todo lo tienes que hacer tú solo y de que y no pedir ayuda, como que no está bien pedir ayuda, porque además también es una herida que, lo que hablamos, ¿no? Al no estar en tu lugar
a ponerte por encima de papá y mamá, tienes como un exceso de responsabilidad y como que tú lo tienes que hacer todo solo y que no puedes pedir ayuda porque tus padres no están disponibles para ti. Y tampoco, y porque no te ayudaron cuando tú eras pequeñito. Exacto. O Entonces, sea, como veis, no hubo una referencia de apoyo, de solidez, de soporte cuando eras pequeña, ni entre ellos ni contigo. exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que vas a atraer, entonces ahí eso lo que genera es una, o sea, la herida, esta herida de la injusticia, lo que genera de base es desconfianza, o sea, no poder confiar, ¿no? En el otro y sentir que te van a traicionar igual que lo han hecho papá y mamá, que no han estado ahí. Entonces, esto que comentas ahora de Marte en Cáncer, ¿no? Es como muy significativo de esto, ¿no? De que, o por lo menos la energía y lo que vimos también, ¿no? En las astroconstelaciones, es el no estar en nuestro lugar, no estar en nuestro lugar por todos estos motivos. Entonces, esto hace que no estemos en nuestro lugar y que esta configuración nos muestre que es momento de colocarnos en nuestro lugar y de soltar ese patrón de yo querer ser el salvador de los demás. Eso para resumir esa posición. Y ya puedes ir a las siguientes posiciones. Total, total. No, y sobre todo, o sea, además hay también una cuadratura entre Plutón y el Sol que añaden a ese sentimiento de impotencia, de y Plutón Sol también tiene una tendencia como a tener una imagen idealizada del padre, ¿vale? Entonces es un padre insuperable y muchas veces, o sea, normalmente no es real, o bien porque el padre no es así, o bien porque el padre ni siquiera está, ¿no? O sea, un padre muerto, por ejemplo, sería también Plutón Sol. Entonces es como que nunca puede ser suficiente, o sea, nunca llegas a remontar esa imagen o sea, nunca llegas a alcanzar al padre real que te dé ese soporte, ¿no? Pero al mismo tiempo hay como un querer ir a buscarlo, ¿no? Y, Exacto. y esto me recuerda un poco a Vladimir Putin, que tiene una carta muy plutoniana, porque además de ser ascendente Escorpio, tiene Plutón en Leo, con Lilith en el medio cielo, y no sé si Saturno también estaba por ahí. Bueno, la cosa es que él tiene mucha falta de padre y mucha hambre de poder, ¿no? En el fondo es como esa búsqueda, ese anhelo de padre para conseguir ese sentimiento de seguridad. Que... Exacto. Y que además esto se junta con que en la mayoría de estas situaciones, ¿qué pasa? Que esa situación también hace que la madre, en muchos casos, esté en un rol de víctima, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que es como que tú, ¿no? Como niño, ves a ese padre que sería más esa figura del perpetrador, ¿no? Si hablamos en constelaciones, ¿no? Ese padre ausente o ese padre estricto perpetrador, y ves a esa madre vulnerable y como víctima. Entonces tampoco puedes tomar a mamá, tampoco tomas esa energía de mamá. Y entonces ese ponerte en ese rol de voy a salvar a mamá, voy a salvar esta situación, me voy a colocar en el lugar de papá, ¿vale? Hace que después, como ese es tu patrón, tú vayas por ahí de salvador, de voy a salvar a las víctimas y yo sé lo que tú necesitas y yo te voy a ver como víctima. Claro, claro. Y desde allí luego sufres lo que llamas injusticias, pero claro, ¿dónde estaba la injusticia? Si estabas fuera de tu lugar, no estabas en tu sitio, estás por encima de donde tienes que estar y tratando a las personas como si estuvieran por debajo. Que Entonces, es lo ¿dónde que está la comentas de injusticia? Putin también, ¿no? Claro. Como yo me coloco ahí, me coloco en la autoridad, no puedo lidiar con gente que sea más autoridad que yo y veo al pueblo como débil y yo lo voy a salvar Sí. desde Y ese nunca, lugar. sí, 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 y nunca es suficiente. Y, Exacto. y siempre hay injusticia a su alrededor. O sea, es, claro, como no has tomado a papá ni a mamá, hay siempre un sentimiento de que si aflojo me caigo, ¿no? Entonces, proyectas eso al mundo y vas a encontrar siempre situaciones donde van
pues vas a sentir como que la gente pues te agrede o te hace cosas injustas o sea, es como que te van a poner como una situación que tú vas a sentir que tú eres víctima, pero en vez de caer en el rol de víctima, vas a ponerte por encima y ser el justiciero, ¿no? Exacto, exacto. Entonces ahí, pues observar muy bien, ¿no? Si tenéis esa sensación, ¿no? De estar en ese rol del Salvador, que lo que hace es que te sientas por encima, tengas la sensación de que también son esas personas, yo me incluyo también, porque esta herida a mí, vamos, me toca de lleno, que tienes la sensación de que si no lo haces tú, no lo va a hacer Sí. nadie, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Mirar también sobre todo en la familia, mirar en el trabajo lo que os pasa, ¿no? Que es que si no lo hago yo, no lo hace nadie. Esa sensación también de que si no lo hace, porque, y eso viene de esa situación de cuando eras pequeño, ¿no? De qué? Que seguramente había un entorno caótico con ausencia de padres o de padre o de madre o así, o de esos roles, y tener la sensación de que lo tienes que hacer tú todo, cuando en realidad es, ya como adulto no, tú haces tu parte y no te excedes. Y además volvemos a esos síntomas, ¿no? La sensación de que lo tienes que hacer tú todo, de que no puedes pedir ayuda, ¿vale? Que tú eres autosuficiente y además porque, o sea, y que no puedes pedir ayuda porque el otro te puede traicionar. Sí. O sea, esa desconfianza en el otro. Uh-huh. Tanto, y pensar esto en situaciones tanto a nivel laboral como a nivel de pareja, ¿no? Que también en la pareja te va a poner en un estado de alerta. O sea, las personas que tienen esta herida emocional también están en un constante alerta, ¿no? Porque es como, es una sensación de en cualquier momento me van a traicionar. Yo tengo que tener el control, o sea, son personas muy controladoras, ¿no? Y donde vas a sentir también mucha rigidez, ¿no? Donde tu cuerpo va a estar en mucha rigidez. ¿Por qué? Porque estás en tensión constantemente. Y por ¿Por qué? tanto, Porque no estás en tu y por lugar. tanto con dolores. Exacto. Claro. Entonces, a mí lo que me parece muy interesante es que entendamos que todo esto son síntomas de esta herida y que si tú te reconoces en esto, o sea, es importante entender que si tú tienes esta herida y tú tienes estos síntomas, siempre vas a traer situaciones injustas. Siempre, Exacto. Sí. siempre. Porque es Estamos parte. hablando de la herida de la injusticia, que aquí alguien ha preguntado de qué herida estamos hablando. Estamos hablando de la injusticia. Claro, Así que y todo eso es parte de la misma herida. Entonces, a mí, por ejemplo, me pasó con las obras de mi casa del norte, que el constructor no venía, o sea, yo lo había pagado y no venía, no venía, no venía, me decía que iba a ir y que no venía. Y para mí era tremendamente frustrante. y Entonces, es muy tremendamente fácil, injusto. claro, claro, tremendamente injusto, yo le pagué. Entonces, es muy fácil de entrada ponerte como la víctima. Fíjate lo que me está haciendo, tal, tal, tal. Luego te pones como el perpetrador, ¿no? Bueno, pues este le voy a denunciar, tal, 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 ¿no? Luego te pones como justiciero, Exacto. ¿no? Esto es injusto porque me estás pasando a mí. Y luego te pones como salvador. Venga, va. O sea, lo perdonamos todo, empieza de nuevo, pero ven y trabaja y tal. Entonces, es como ir oscilando de un rol a otro, víctima o perpetrador, justiciero y salvador, continuamente, para intentar que la situación sea diferente a lo que es. Cosa que no va a ser. O sea, que la aceptación es clave en esta situación, que luego lo hablamos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, lo interesante es que por mucho que fuerces, no vas a dejar de vivir una y otra vez situaciones de impotencia y de justicia porque de entrada no estás en tu lugar. Te pusiste por encima, inconscientemente, sin querer, pero la solución no la vas a encontrar fuera. La solución está dentro, en poner orden dentro. Exacto. Entonces, esta configuración nos está pidiendo mucho colocarnos en nuestro lugar. Por lo menos a nivel sistémico yo lo veo así y nos lo indicaba mucho las astroconstelaciones, ¿no? Era como, entonces, y utiliza tu Marte, ¿no? Porque tú siempre nos hablas, ¿no? La energía de Marte o incluso la energía de Plutón. O sea, esa energía de rabia, que
que además está en el ambiente a tope, ¿no? Pues es utilizarla desde nuestro lugar. Porque si la utilizas no desde tu lugar, ¿qué va a pasar? ¿No? A nivel sistémico, si tú te pones en el perpetrador, vas a machacar al otro. O sea, vas a utilizar la energía asesina, que se llama, ¿no? O sea, la energía de quiero matar al otro, ¿no? Entonces, desde ahí vas a entrar en ira, vas a entrar tal y vas a generar más de eso. O vas a entrar en la energía de la víctima, que lo que busca la víctima es venganza. Es vengarme de esa situación. Entonces, de nuevo, la vas a ver más grande. Sí, sí. Y estás metida en bucle en una situación donde no quieres estar y estás continuamente viviendo injusticias y demás. Cuando en realidad a mí me gusta decir, o me gusta ver cómo la víctima y el perpetrador es la polaridad de Plutón, ¿vale? Entonces, la víctima y el perpetrador tienen historias que hacen que magnéticamente se atraigan. O sea, toda víctima va a buscar a su perpetrador y viceversa. Toda víctima y perpetrador que se juntan tienen la misma historia detrás en su árbol familiar. Entonces, se juntan para cerrar un círculo kármico. El problema no es ese. El problema es que el justiciero, al juzgar, o el salvador, al pretender salvar, el salvador juzga. Y cuando juzgamos, lo que sucede es que la víctima y el perpetrador ya no se juntan, porque al perpetrador lo metimos en la cárcel, a la víctima le decimos que pobrecita, y el ciclo kármico se repite una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Entonces, la clave es el no juicio. Claro, el no juicio y sobre todo, volvamos a ese dicho, ¿no? De dos no se pelean si uno no quiere. Esto es súper útil para estas situaciones, ¿no? Porque es muy fácil entrar en esa energía. Además es una energía que la energía asesina, la energía de venganza, esa energía da mucha vida, ¿no? ¿Y qué pasa? Es como el luchador por la causa, ¿no? O sea, estas figuras, y yo me he sentido durante muchísimos años súper identificada con eso, ¿no? De Hombre, yo estoy aquí para luchar por la causa, ¿no? ¿eres Aries? Hombre, pues vamos, ahí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que yo, bueno, estos últimos meses, y yo creo que de esto vengo hablando ya también hace tiempo, ¿no? Pero estos últimos meses, sobre todo en verano, viví una situación que me mostraron, o sea, que yo pude ver muy claramente cómo mi sistema nervioso estaba súper alterado, ¿no? Y súper en lucha. Y de hecho, claro, todos los síntomas corporales que salen en eso. Entonces, es un estado de alerta constante. Entonces, es como estar siempre a la defensiva, siempre pensando que te van a atacar. Y dices, pero madre mía, por favor, si es que no es real. Pero claro, es lo que hablamos, es desde el inconsciente. Entonces es colocarte en tu lugar, ¿no? Ya no tienes que rescatar a nadie, ya no tienes que salvar a nadie, ¿no? Puedes crecer, ya no eres un niño, ya eres un adulto, ya tienes las herramientas, ya puedes, ¿no? O sea, el colocarte en tu lugar es súper importante. Y lo que hablamos, ¿no? Y la ley del dar y el recibir. O sea, cuando pasa esta situación, perdona, Guiomar, cuando pasa esta situación de que un juicio, un no sé qué, ¿no? Porque seguramente habrán personas que les interesa este tema, es cuando tú recibes un daño, ¿vale? Tú devuelves el daño, si quieres que la situación se resuelva, tú recibes un daño y devuelves el daño, pero en menor medida. Entonces, de esa manera, esa situación se va a ir apaciguando. ¿Qué pasa? Que si tú recibes un daño y tú dices, pues yo contraataco con más, el otro va a contraatacar con más, tú otra vez con más, y así se crea una guerra. Claro. Y esto es lo que estamos viendo mucho con los conflictos bélicos, ¿no? Exacto. Con Ucrania, con Israel, que es como con Israel, Jamás ataca, Israel, pues yo ataco más. Entonces el otro intenta atacar más y el otro más, y lo mismo con Ucrania, ¿no? Entonces, si en vez de eso, si Jamás ataca e Israel, que tiene más fuerza de ataque, ataca menos, ahí es donde puede empezar a bajar la situación. Exacto. Exacto. Y esto es lo que estamos viendo, por eso esta configuración planetaria nos lo está mostrando,
y lo estamos viendo, y a nivel personal puede ser lo mismo, ¿no? Esto es como, ahora me viene a la cabeza como en una separación, ¿no? ¿Qué ocurre? Cuando hay una separación, un divorcio y las dos partes no están en su adulto, pues van a entrar en ataques, que es lo que suele pasar. Y además en ataques donde casi siempre salen perdiendo los hijos. ¿Por qué? Porque tú tal, pues yo más, ¿no? Y entras ahí, entras en una guerra, que es además lo que sucede. Aquí la Kramer contra Kramer. Claro, nunca mejor dicho. Y ahí es donde los hijos terminan poniéndose por encima, o sea, repiten la historia. Claro. Porque dicen, estamos Exacto. acojonados aquí, papá y mamá peleándose y nadie nos está cuidando, Claro. nadie me cuida. Exacto. Entonces aquí también es súper importante entender que esta configuración astrológica, bueno, que todo lo que estamos viviendo en estos días nos muestra el que podemos hacerlo diferente, ¿no? En el que puede ser que tenemos esa información en nuestros genes, o sea, venimos desde esas situaciones, ¿no? Venimos, por ejemplo, de la situación, la mayoría venimos de o muchos venimos de un patrón, pues eso, ¿no? Mujer víctima, hombre perpetrador, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que ponemos mucho el foco en hombre, tú no seas perpetrador. Pero claro, si tú eres mujer, el foco está en ti. Tú no vayas de víctima y no vayas a buscar esa venganza, porque de esa manera rompes ese patrón y ya no lo perpetúas a las siguientes generaciones, pero es buscando la paz y no buscando la guerra, no perpetuando la guerra, ¿no? ¿Por qué? Porque entras muy fácilmente, me vuelvo a reconocer muy bien, en ese, ya, pero yo voy a salvar porque, y por ejemplo, yo durante mucho tiempo me he sentido también más que mi madre, como diciendo, no ves porque ella ha sido una víctima, yo pensándolo, ¿eh? Y yo, pues no. Y al final yo toma 3 tazas o 10 más, ¿no? ¿Para qué? Para ver la situación, para salir de ese lugar y tratar al otro de igual a igual y no sentirme ni más ni menos. Y Total, sobre total. todo respetar que nuestros padres, tomar a nuestros padres, ya sabéis, a nivel sistémico, y sobre todo respetar que cada uno vivió su historia y que nosotros lo podemos hacer diferente. Sí, y otra cosa, para mí las claves de esta herida es primero aprender a aceptar las cosas que suceden tal y como suceden, ¿no? Porque si te ocurre una injusticia, eh, lo puedes vivir como, pues eso, como una putada cósmica y como una faena y como algo que está muy mal, ¿no? Pero no lo es, o sea, tiene un sentido, tiene un propósito y normalmente es algo que es una repetición kármica y tanto en vidas pasadas como en, o sea, de tus ancestros como en tu vida un montón de veces. Entonces, permite que suceda, permite que la vida ponga el contador a cero para que tú puedas caer en tu lugar, ¿no? Entonces, es aceptar lo que sucede, en el caso mío con el constructor, o sea, aceptar que me ha tocado vivir esta situación y no verlo como que es culpa de nadie, ni que pobrecito el otro que yo le perdono, no, no, no. O sea, me he fastidiado, se ha fastidiado él solito y me ha salpicado a mí y bueno, cada uno tiene la circunstancia que tiene y que le toca vivir, ¿no? Entonces yo ahora tengo que ocuparme de lo mío, el otro pues ya, no sé, lo que tenga que ser. Y en esa aceptación, en ese no rencor, o sea, no es lo mismo que ser víctima. La víctima dice, de ti depende cualquier cosa que a mí me pase. ¿Vale? Entonces, si tú me ayudas, me salvas, si tú me haces daño, me hundes, pero mi vida no depende de mí, depende de ti. Eso es ser víctima. Y esa también es la posición de niño, ¿no? Entonces, Totalmente. lo que yo estoy diciendo es muy diferente. En la aceptación, lo que ocurre es que tú te posicionas desde la humildad. Entonces, esa rigidez se ve muy bien con la rigidez corporal. Si tú realmente sueltas, aceptas, ya no tienes que sostener nada, es como diciendo, bueno, esto es lo que es. Te rindes, ¿vale? Ahí puedes conectar con la humildad. La humildad de que, bueno, pues te ha tocado, te ha pasado. Aunque te parezca una injusticia, te toca vivirlo. Que es muy Plutón-Marte también, ¿no? O sea, no juzgues las injusticias, acéptalo como parte de tu aprendizaje. Ten humildad, tú no sabes cómo va la cosa, ¿no? Y esa humildad te ayuda a no estar en esa posición tan prepotente de
que también como terapeutas es muy fácil que nos pase, ¿no? Porque como sabemos, ¿no? Es muy fácil ponerse por encima cuando eres terapeuta. Y eso no es, esa no es la posición. Con esa posición te vas a encontrar con situaciones de injusticia. Es más esa humildad, ¿no? De decir, bueno, esto me ha pasado, esto es lo que hay, acepto y asumo y, bueno, no voy a intentar averiguar por qué y todas estas cosas, ¿no? Y luego viene el elegir. Y una vez que no soy víctima, no soy perpetrador, no juzgo la situación y no intento salvar a nadie, a partir de ahí quedo libre para elegir mi camino. ¿Qué quiero? ¿Qué me apetece? ¿Hacia dónde quiero ir? En vez de estar ahí sosteniendo por todos lados, ¿no? Totalmente, totalmente, Guiomar. Además, justamente, ¿no? Lo que hablas a nivel de la elección, ¿no? Justamente eso es el tercer chakra. Y es que lo que estamos haciendo hoy en día, o la mayoría de personas, lo que hacemos es entregar nuestro poder al otro, que es justamente lo que has explicado, ¿no? Sobre todo cuando estamos en la víctima, entregamos el poder al otro o nosotros nos creemos con el poder de decidir por la víctima, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en ese momento puede haber esa congelación de que no sabemos lo que hacer o no queremos elegir, no queremos tomar el poder de elegir y solemos ver las cosas blanco o negro, ¿no? Solo vemos dos opciones, ¿no? O soy víctima o soy perpetrador. Por cierto, cuando solo vemos dos opciones, sean las que sean, uy, a veces cuando pones dos dedos para arriba salen globitos con el iPad. Bueno, cuando solo ves dos opciones, significa que estás enganchado en un patrón egoico. Claro. O sea, estás mirando hacia atrás. Cuando miras hacia adelante, hacia tu destino, lo que ves son múltiples opciones. Pero cuando solo ves dos, ya estás enganchada. Entonces, eso es un síntoma de que estás enganchado. Para la gente que se engancha ahí en la duda, que entienda Sí. que no sigas pensando y dudando porque nunca vas a encontrar la solución. Porque estás buscando en el pasado y en el pasado no está la respuesta. Sí. Es que efectivamente esta herida de la injusticia lo que hace es que te afecta mucho a tu propia valoración, al valor y a la autoestima. Entonces, por eso te quedas como, o sea, en esas dos posiciones, o en la de víctima o perpetrador. Y justamente lo que veíamos también en las astroconstelaciones, que fue muy curioso, ¿no? Es ese Júpiter, ¿no? Que está en Géminis, creo que es, y era que son múltiples opciones, ¿no? Cuando tú te permites confiar, cuando tú te relajas, cuando estás en ti, ¿no? Volvemos a todas, o sea, cuando estás, vuelves a ti, a tu centro, a tu yo adulto. Cuando asientes a la situación, ¿no? El asentimiento, ¿no? Lo que has llamado la aceptación, ¿no? Asentir, así fue. Que además también es una manera, esto también es súper importante, que no lo hemos comentado hasta ahora, el validar tus emociones. ¿Qué pasa? Que cuando eras pequeño no validaron lo que sentías. Tú sentías rabia o sentías tristeza o sentías impotencia y no hubo nadie que validara eso que estabas sintiendo. Entonces, ¿qué pasa? Que has crecido también con una invalidación emocional. Entonces, te cuesta muchísimo conectar con lo que sientes. Entonces, eso también es otro paso para esa, ¿no?, sanación, que es la aceptación de lo que sientes y permitírtelo sentir, aunque sea solo momentáneamente. Pero si sientes rabia, sientes rabia. Si sientes frustración, sientes frustración. Que no significa que luego la proyectes hacia el otro, pero permítetelo sentir y valida que estás sintiendo eso. Y eso, en el caso mío que contaba, con el tema del constructor, yo sentí rabia, sentí angustia, mucha angustia y tristeza. Entonces, el tema es este, ¿no? Admitir que, bueno, pues sí, siento mucha rabia, ¿no? O sea, me voy a gestionar y cuidar mi rabia. Siento mucha angustia, pues voy a buscar ayuda para rebajar la angustia, acupuntura, masajes para descontracturar, etcétera, ¿no? Siento tristeza, pues voy a soltar lo que tenga que soltar para mirar hacia otro lado y moverme y conectar con gente y tener alguna actividad que me alegre, ¿no? Entonces,
es súper importante lo que dices de conectar con esas emociones y aceptarlas tal y como vienen, ¿no? Exacto. Y desde ahí puedes conectar con la elección. Ujú. O sea, en el momento que validas lo que sientes, puedes conectar con la elección y también hacerte responsable de esa elección. Porque ese es otro paso que también cuesta mucho con esta Claro, herida, claro. ¿no? ¿Por qué? Porque al no estar en tu lugar, no te haces responsable de la Claro, elección. Los porque demás eligen. claro, pero porque el tema es que como no te validaron tus emociones, no aprendiste a manejarlas y siempre tuviste la expectativa de que algo de fuera cambiase para que tú te sintieras mejor. Y eso es lo que te hace ser víctima y luego perpetrador. Exacto. Esto es muy curioso porque muchas veces, fijaros qué sucede con esta herida, que yo lo he visto, tengo personas cercanas que tienen esta herida igual que yo misma, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que voy a ponerme a mí, ¿vale? Voy a ponerme yo en el caso, imagínate que me pasa algo en el trabajo y que me genera frustración y estoy así como enfadada y además, no sé, vamos a poner que me cambian algo en el trabajo y que yo tenía pensado, yo qué sé, cogerme las vacaciones en esas fechas y ahora resulta que me cambian el planning y además entonces yo entro en la duda, ¿no? ¿Por qué? Porque además cuando entregamos el poder al otro, entras en duda, entras en, ¿no? En esa autoestima. Entonces yo estoy ahí con mi rabia tal y cual y llego a casa y me encuentro una situación, pues con mi hija o con quien sea, que me dice algo y yo, boom, exploto, empiezo, ¿por qué tal? ¿Por qué no sé qué? ¿Por qué no sé cuántos? Tal, ¿no? Y la otra persona se queda así como diciendo, ¿Qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿No? Y todo viene, pues porque yo no he sabido gestionar esa emoción de frustración, tampoco he sabido elegir, no he sabido elegir lo que yo quiero y entonces le echo la culpa, ¿no? O he hecho toda mi situación a la otra persona, que no Porque tiene nada. claro, porque estoy buscando a alguien que me haga sentir mejor. Por eso Exacto. vomito mis emociones sobre otras personas, sin darme cuenta de que no, o sea, yo tengo que aprender a gestionar mis emociones, porque no lo aprendí de pequeña porque mis padres estaban ocupados peleándose. Exacto. Y además estoy buscando otra vez esa situación de tensión, porque Sí, es a lo que estoy acostumbrado. claro, a lo que estoy adicto. Exacto, a lo que estoy adicto. Esa es la Sí, palabra más correcta. porque si encuentro esa situación de tensión a la que estoy acostumbrada y soy adicta, entonces voy a sentir este malestar y entonces a lo mejor de esa fuente de frustración, que es un doble de mamá y papá, de repente un día alguien milagrosamente hará de esa mamá o de ese papá que yo no tuve. Exacto. Y Y no, habrá una elección de la cual no me hago responsable y que luego pueda decir, ¿ves? y venga, y otra vez lo mismo, y otra vez lo mismo, y otra vez lo mismo, ¿no? Entonces El es bucle, ¿no? fundamental, claro, aprender a gestionar las emociones, que significa aprender a gestionar tu sistema nervioso. Exacto. Que cuando te pasa eso, poder parar y decir, vale, ¿qué ha pasado aquí? Siento frustración, siento rabia, siento tristeza, vale. Entonces yo misma, o sea, gestiono esa situación, tomo una elección y entonces todo eso Ujú. Exacto. Sí. sin y que no sea, exacto, aquí comentan adrenalina pura, ¿no? Y sobre todo, bueno, exacto, volviendo a eso de tomo una elección, también aquí tenía una frase, a ver cómo era. Ah, vale, aquí la tengo, menos mal que como la tengo apuntada, Guiomar. Era, también es desde el punto de vista, cuando hemos hablado de la aceptación y del asentimiento, también no es tanto elegir, que también, pero es vivir con lo que me toca, ¿no? Porque es lo que has comentado tú antes, ¿no? ¿Por qué? Porque así pasamos a, con esta herida vamos a entrar mucho en el control, vamos a querer tenerlo todo controlado. ¿Por qué? Porque eso nos da seguridad, porque pensamos que si lo tenemos en control, el otro, no, o sea, yo lo tengo controlado, pienso que lo tengo controlado, ¿no? Y que el otro no me va a traicionar. ¿Por qué? Porque o sea, en el primer chakra, aquí estamos hablando de primer chakra, segundo y tercero, pero sobre todo el primero y el tercero. El primero es el de la
confianza, y cuando no hay confianza entras en el miedo y en el control. Es el primer chakra ahí bien cerrado en vez de estar tranquilo, ¿no? Entonces, si tú confías, no estás en lucha con el otro, ¿vale? Y el tercero es el de la elección. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo confío en la vida, sé que lo que me sucede es como para, por así decirlo, para mi mayor bien, sea lo que sea. Entonces es lo que tú dices, no es una situación que esté ahí para putearme, no, es que esa situación yo la necesito para trascender lo que tenga que trascender, pero es como desde ahí, ¿no? Desde, es lo que me toca vivir y por lo tanto... Claro, pero con este patrón lo que sucede es que no me permito tener la experiencia, no lo vivo y aferro más el control. Entonces, más rigidez, o también puede pasar que más enfermedades, especialmente autoinmunes y demás. Entonces, me voy deteriorando más y más porque no puedo sostener esa situación continuamente, ¿no? No puedo seguir apagando fuegos continuamente. Totalmente. Y ahí entramos en enfermedades, en burnouts, en que ya no puedo más. O sea, esa situación de que explotas, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque has tenido la sensación, porque no solo has tenido la sensación, has estado cargando con lo que no es tuyo. Sí, sí. A todo esto, bueno, primero antes que nada, decir que el jueves 7 de noviembre, si no me equivoco, a las 6 de la tarde, vamos a dar el taller de la herida de la injusticia y el juicio, que no hemos hablado del juicio. Aquí no sé si va a dar tiempo, pero da igual. Si no da tiempo, ya sabéis que ahí en el taller lo vamos a dar en profundidad. En el taller vamos a ver las cartas individuales, qué aspectos tienes en tu carta que indican esta herida. Vamos a ver todo el tema de chakras en profundidad. Vamos a entender mejor todo el tema sistémico. Vamos a hacer ejercicios sistémicos para poder verlo y para poder sentirlo. Además, ya sabemos, ¿no?, que el entender esa comprensión y esos ejercicios sistémicos nos ayudan mucho a liberar esa energía, a tomar conciencia, que es lo primero, pero a liberar esa energía. Exacto. Y como siempre, si os apuntáis ahora, antes del domingo, tenéis un 20% de descuento en el precio del taller. En el precio del taller. Así que aprovechar la oferta, que estos talleres son una maravilla. Siempre que lo hemos hecho, la gente ha quedado súper contenta. Es muy potente lo que se mueve y lo que puedes liberar en el taller. Y creo que ya va siendo hora que si tú tienes este patrón, o sea, va siendo hora de soltarlo. El de la injusticia y el del juicio, que también hablaremos de ello. Totalmente. Y además es que es un momento, ¿no?, muy propicio, ¿no? Yo creo que además, ¿no?, con este último paso, ¿no?, de Plutón y antes de que se vaya, ¿no?, incluso aunque ya se haya ido, los coletazos, ¿no?, la energía va a estar todavía de aquí a final de año, seguro, y hasta podemos... hasta abril, vale. Pues podemos ir liberando todo esto y además dentro de este ciclo de que estamos ya de caras a cerrar el año, a empezar un nuevo año, y que es importante como eso, ¿no?, como ir cerrando cosas o capas, ¿no?, ir cerrando para poder crear espacio para lo nuevo. Claro, es que justamente eso iba a decir, ¿no?, que Plutón-Marte elevado es el impulso de tu alma, es el poder de tu alma. Entonces necesitamos liberar esas expresiones más bajas, que lo conseguimos especialmente a través de esos ejercicios sistémicos y de la comprensión del patrón para no volver a caer en él. Y liberando esas expresiones más bajas nos podemos alinear más con nuestro futuro, con nuestro mejor futuro posible, que es el que nuestro yo superior está ahí diciendo: toma Plutón, Marte en elevado para que vengas para allá, ¿no? Para vamos hacia lo nuevo, ¿no? Totalmente. Y nosotros ahí, no, yo quiero seguir controlándolo todo, sosteniéndolo todo y estando por encima y de esta manera y así no siento nada y lo seguimos peleando hasta la extenuación. Y venga karma, y venga karma, y venga karma. No, vamos a terminar ya esto, ¿no? Sí. Y sobre todo esa sensación que yo creo que os vais a sentir muchos identificados o muchas de agotamiento,
¿no? Por eso también la gente está cansada, ¿no? ¿Por qué? Porque estás cansada de sostener. Y no se trata de sostener. La vida es vivirla, no Y que el sostenerla. universo te sostenga. Exacto, pero claro, es que es eso. Cuando tú no has sentido que tus padres te han podido sostener, sientes que te sostienes tú. Y Ujú. no, tú te tienes que apoyar en tus padres, apoyar en el sistema familiar y apoyar en la vida, que es la vida que te han dado, que es ese primer chakra. Lo que Exacto. pasa es que, claro, ese primer chakra es el que tenemos, de hecho, es el que tenemos más afectado en la población occidental. Tenemos como, vamos, yo creo que si hiciéramos una estadística, ya lo hemos comentado alguna vez, ¿no? Que el 80% tenemos el primer chakra dañado, o sea, tenemos la confianza dañada. Claro, porque estamos en el ego, o sea, el ego es la mente. O sea, estar en la mente, a ver, la mente tiene una mente elevada, que no es esa, sino esta mente que da vueltas, que intenta controlar, que intenta saberlo todo y por qué, y por qué, y por qué, y quiero saber hacia dónde voy. Ese funcionamiento mental, eso es el ego. Ujú. Cuando estás con las revoluciones a topes en la cabecita, no tienes el primer chakra fuerte, estás desconectado de la tierra, Totalmente. estás flotando en el aire. Y la vida lo que nos pide es que encarnemos, enraicemos para que la Sí, cabecita baje de revoluciones, por si acaso nos ha puesto un Júpiter en Géminis, donde las revoluciones van un poquito más para que haga de contraste y nos dé la sacudida que necesitamos. Entonces, por eso estos tiempos, estos meses, van a ser duros si nos insistimos en aferrarnos al ego, pero si empezamos a soltar y confiar en la vida, ¿vale? Pero no en plan ilusorio, me voy al séptimo chakra y ya está, no, sino soltar pero enraizada, ¿no? Entonces, ahí, confiando en mí, en mi cuerpo, calmando mi sistema nervioso, ese soltar de tener que aferrarme a todo lo externo, es lo que nos va a permitir hacer este cambio que nos trae la vida, ¿no? En estos momentos. exacto, porque entendiendo, como has dicho antes, ¿no? De que todo esto tiene un plan mayor Sí. y que todavía seguimos pensando que lo podemos controlar. No, pero es que si yo hago esto, va a pasar esto. O sea, entendiendo que, o sea, entregándonos a nuestro destino, que ese destino individual está al servicio del destino colectivo, que está al servicio de algo mayor que no conocemos ni podemos controlar. Exacto. Y eso también quiere decir que a nivel de terapias, o sea, las terapias van a tener que cambiar radicalmente. O sea, ya no valen las terapias tradicionales de indagar en el pasado y meter el dedo en la llaga y qué es lo que tengo que decir, qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que tengo que sanar. No va de eso. Va de siente, libera y elige hacia adelante. Cualquier cosa que te ayude a sentir en el cuerpo, liberar y elegir hacia adelante es el tipo de terapia que te va a ayudar. Exacto. Y porque lo que comentabas del ego, ¿vale? A mí me gusta llamarlo la personalidad protectora, ¿no? Que es Mm. eso que hemos creado, o sea, no, porque se habla mucho del ego o la mente, ¿no? Es esa personalidad protectora que hemos creado mientras hemos ido creciendo, porque nos hemos encontrado con esas circunstancias y ahora lo podemos ver y decirle a esa personalidad, a ese mecanismo que tú mismo has creado, ¿no? Tú has creado un mecanismo, has dicho, te has encontrado con esa situación, ¿no? Te has encontrado con esa situación de desconfianza, de sentimiento de que estás solo, de sentimiento de que lo tienes que hacer absolutamente todo, de que tienes unos padres que no te pueden sostener, que la vida es muy injusta, ¿no? Esto es lo que te encuentras con la herida de la injusticia. Ujú. Entonces, esa personalidad protectora dice, uy, me estoy encontrando con todo esto. Vale, pues no pidas ayuda. Ten el control, que es lo que te dice, que es lo que, o sea, tú te has encontrado ese panorama y entonces la personalidad dice, uy, no pidas ayuda porque no es fiable. Tú tienes que tener el control, porque así vas a poder sobrevivir. Eh, está en tensión, estate alerta, porque claro, puede pasar cualquier cosa Y y te tienes va que a reaccionar pillar rápido. y tienes que reaccionar rápido, ¿no? Sí, Y colócate en, tú eres el único que vas a poder salvar esta situación, porque claro, como no puedes confiar en los demás, solo puedes confiar en ti, pues tú vas a ser el salvador. sí. Esto en Internal Family Systems que habla del diálogo entre las partes y está la parte exiliada, que es la parte sensible, las emociones que están apartadas y que no sientes. Y entonces hay dos partes protectoras. El gerente, que es el castrante controlador que dice lo que tienes que hacer, etcétera, y el bombero, que es el que reacciona de forma más impulsiva, más violenta,
por ejemplo, con las adicciones, las drogas, las broncas, la violencia, es la parte bombera. Exacto. Están Entonces, allí para no sentir, exacto, justamente. esa es la parte controladora, ¿no? Porque claro, es como, claro, también tenemos que entender que es súper necesario, porque hay situaciones que realmente son de peligro, donde tienes que accionar rápido. O sea, lo que hablamos del congelamiento o la huida, ¿no? Y no puedes estar Lucha, parándote a escuchar las emociones. Pero claro, lucha o huida. lucha huida, eso. Pero también te puedes quedar congelado, ¿no? Sí, pero en el congelado no haces nada. Vale, bueno, Estás en respuesta de ahora trauma total. estás en lucha y huida, vale. Entonces, lo que me vengo a referir es que es eso, ¿no? Que hemos creado este mecanismo porque por eso es un mecanismo de defensa. ¿Para qué? Para que no te mueras, para que Sí. puedas sobrevivir. Pero claro, ahora tú piensas que todo lo sigue así, o sea, ese mecanismo de esa personalidad protectora sigue pensando que tu entorno es así y ahí es donde tú, como adulto, puedes decirle a esas partes o al niño interior de, vale, ahora he crecido, esta situación es diferente y ahora puedo pararme en esta situación que me sucede ahora, me puedo parar a sentir lo que estoy sintiendo y desde ahí gestionarlo, sin ir al trauma, como dices, o Sí, sea, cambia un sí. montón la terapia, sin ir al trauma y movilizando esa energía en el cuerpo para que se libere y tú para adelante. Claro. Pero es que la fantasía de que estamos inseguros, de que nos tenemos que proteger, que es una fantasía, viene por un sistema nervioso desregulado. En cuanto lo regulas, confías en la vida. Y entonces el universo responde y fluyes con la vida. Y esa es la clave de todo. Y a por eso vamos, que ya va siendo hora de terminar el live. Así que volvemos a recordaros que el jueves 7 de noviembre a las 6 de la tarde tenemos el taller, se grabará, o sea que también se puede, si no puedes verlo en directo, no puedes estar en directo, lo puedes ver grabado. Tenemos el taller sobre esta herida de la injusticia y el juicio, que hoy en este live no hemos hablado del juicio, pero también va en el taller. Profundizamos un montón porque vamos a ver los aspectos de la carta que tienen que ver con estas heridas. Vamos a ver cómo funcionan los chakras con respecto a estas heridas para tener una mayor conciencia, también toda la información que yo aporto desde el punto de vista de vivir desde el ser y luego los ejercicios sistémicos y la teoría sistémica que entre todo pues comprendemos muy bien en la situación en la que estamos y podemos con los ejercicios ir liberándonos de estos patrones. Y ahora, si os apuntáis antes del domingo, tenéis un 20% de descuento en el taller. Exacto, y vamos a poner toda la información aquí abajo en esta publicación y en otra publicación, así dejamos esto grabado y tenéis también toda la información para poder acceder y apuntaros a este taller que siempre es súper interesante y la gente queda súper encantada. Pues muchas gracias, A Laura, y ti gracias a todos por y estar ahí. a todos por escucharnos y nos vemos en el taller. Chao. Chao, chao.